Hola, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de Tejiendo Redes. Estamos nuevamente, día lunes, partiendo esta semana ya de septiembre. ¿Cómo estás, Carmela? Muy buenas. Hola, muy bien, Carola, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí, tiqui tiqui ti, ya preparándonos, ya como que Ay, estamos oliendo el sí. asado. Sí, es otro mundo, es otro olor, es otra, aunque el día esté lindo, feo, da lo mismo. Estamos en septiembre, ya pasamos agosto, ya estamos felices y eso ya da ánimo y energía para seguir Exacto, adelante la semana. exacto, además qué rico, pasamos agosto, como tú dices, ahora se nos viene la primavera, de frentón, el florecimiento de todas las plantas Ay, ricas con esos olores sí, exquisitos que a mí me fascina. Para mí lejos la mejor época es la primavera, me fascina lejos, los para mí colores igual. tan deliciosos. Yo tengo un árbol que nunca sabía cómo se llama en mi casa, pero me instalo en la terraza con ese olor que me llega con el viento, muy rico. Así que aquí Ay, estamos sí. contentas, contentas, señor contenta, y Contento, señor contento, sí. así es. Bueno, y vamos al grano. Tenemos una invitada, la Consuelo Tonkin, eh, que ya estuvo acá con nosotros ella. ¿Te acuerdas que estuvo como en abril, mayo? Estuvimos conversando con ella acerca Sí, pues. de todos los temas psicológicos que abarcan en el fondo que tras esta pandemia y tras esta cuarentena. Y aquí ahora Cuando vamos. el escenario era muy distinto. Exactamente. Y aquí tenemos en pantalla Consuelo Tonkin, psicóloga. Muchas gracias, Consuelo, por estar nuevamente con nosotros. Hola, Hola, ¿cómo están? Consuelo. Gusto de nuevamente estar con ustedes. Gracias por la invitación. Estamos felices de No, tenerte aquí de nuevo. feliz. Habíamos quedado medias Sí, comprometidas, porque te acuerdas que habíamos conversado un poco, volviendo atrás, habíamos conversado que luego de que empezaran en el fondo, abrirse las cuarentenas un poco, íbamos a ver cómo iba a estar la salud mental y cómo íbamos a comportarnos los chilenos y las personas en general con esta especie de apertura, que es un poco una fantasía, porque si bien tenemos permiso para salir a la calle, para ir de compras, a mí me da la sensación, eso es lo que quiero conversar contigo, Consuelo, me da la sensación de que la gente salió como en masa a la calle. Yo no sé si es algo psicológico que uno ve en las tiendas, hay fila para comprar ropa, en todos lados filas para entrar a una tienda a consumir. Todo esto, Mm, ¿cómo lo ves tú, este tema psicológico ahora que se está abriendo un poco el tema de la cuarentena? mm. Es un fenómeno bien interesante, la verdad es que a nivel mundial, porque cuando veíamos las imágenes por televisión hace un tiempo atrás, que empezaron a salir en Europa y salieron de vacaciones y las playas se llenaron y la gente como que se olvidó de un día para otro de la cantidad de infectados y de muertes que habían habido en esos países y estaban todos uno al lado del otro en la playa. Aquí ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ver un mall chino que la gente hace filas para poder entrar, o un H&M donde las filas adentro también la gente con altos de ropa, era como cuando empezó la cuarentena y nos avisaron que nos íbamos a tener que confinar de alguna manera los supermercados y la gente llena de papel higiénico, para no decir la marca, digamos, pero Claro. así como claro. con desesperación, ¿no es cierto? Aquí es un poco lo mismo, ¿ya? Tiene que ver más con un fenómeno de, hay una serie de emociones que empiezan a surgir tanto cuando nos encerraron como ahora cuando ya nos dejan un poco más de libertad para salir, ¿ya? Y estas emociones tienen que ver no solo con incertidumbre de hasta cuándo va a durar esta libertad y nos van a volver a encerrar, o también como de una inquietud interna tremenda de tener que hacer cosas con mucha ansiedad, ¿ya? También nos pasa que se nos puede cruzar entre miedo, angustia, en fin, y todas esas emociones se van asociando a estas reacciones o conductas que hemos podido ir observando, que tienen que ver con conductas más bien impulsivas, porque si uno le pregunta realmente cuál es el sentido de esa cantidad de ropa que lleva en la mano, probablemente nos van a dar cualquier respuesta que ni siquiera tenga mucho contenido, ¿ya? Entonces es Mm. una, más bien una respuesta impulsiva,
También hay otro tipo de conductas más desafiantes, como las que vemos en la televisión de estas fiestas clandestinas, ¿no es cierto? O estas juntas masivas que se arman, o que no respetan cuarentena, más que cuarentena, perdón, del toque de queda, ¿verdad? Que son conductas más desafiantes. Y son todas reacciones que surgen de esta serie como de emociones que empiezan a aparecer una vez que te dicen, vas a salir de nuevo al mundo, después de muchos meses que has estado encerrado, y que te empieza a surgir también como, que miedo salir, pero al mismo tiempo que gana tener pura libertad, ¿no? Entonces esta como ambivalencia se traduce en este tipo de conductas como bien erráticas de alguna manera, no muy lógicas. Sí, oye, Consuelo, y en el fondo yendo un poco a lo mismo que estás hablando, porque por un lado está estos meses de encierro que sin darnos cuenta vamos como de alguna manera incubando algo. Da lo mismo si en el fondo no nos damos cuenta que viene un tema mental o de alguna manera uno somatiza por una u otra área, el cuerpo de alguna manera sale. Por otro lado está, como dices tú, la necesidad de salir. Y yo creo que las autoridades están súper de acuerdo con eso. O sea, en el fondo dicen hasta qué punto los podemos tener encerrados, porque las cifras nos dicen que en el fondo las cifras nos dicen, oye, estamos un poquito mejor, pero no estamos bien. O sea, están todavía los contagios, están los asintomáticos, esto se puede volver un rebrote en octubre. ¿Qué recomendaciones le darías tú quizás a los auditores que nos están escuchando? Lo necesario que es salir, las medidas que hay que tomar y quizás, de alguna manera, cómo se enfrenta este segundo paso, cómo empezamos a vivir una nueva normalidad que no conocemos, no sabemos cómo hacerlo. Sí. Fíjate que es bien curioso en el fondo la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a las distintas situaciones que nos van ocurriendo. Porque en el fondo, en marzo, abril, tuvimos que rápidamente adaptarnos a cambiar absolutamente nuestras rutinas de vida, de trabajo, de colegio, los niños, ¿no es cierto?, la universidad, etcétera. Y a medida que fueron pasando los meses, nos empezamos como a acomodar a esta nueva rutina, ¿no es cierto? Y para muchos ha resultado ser muy cómodo. Entonces, esto que ahora te digan, vamos a empezar nuevamente a salir a trabajar, posiblemente volver a clases en algún momento antes fin de año, no se sabe mucho, pero está la intención, digamos, empezar a volver a tomar controles médicos, o a juntarse con la familia, o con algunos amigos, etcétera. Todo eso también, ahí está un poco la ambivalencia que yo les nombraba hace un rato. Un poco hemos estado tantos meses en nuestra casa que nos sentíamos como protegidos y seguros, y ahora el tener que volver a salir, que es lo que siempre anhelábamos, porque es lo que más queríamos, volver a salir de contacto con las personas que queremos, ¿no es cierto? Ahora nos vuelve a decir como, uy, ya no va a ser tan seguro, o yo no me siento tan protegida, entonces nos da miedo, ¿no es cierto? Sí. Y al mismo tiempo nos incentivan a que volvamos a nuestra rutina fuera, que puede ser parecida a la que teníamos antes de la pandemia, pero no va a ser igual. Entonces esa misma incertidumbre nos provoca harta angustia, porque como no sabemos cómo va a ser o cuánto nos va a durar, también nos baja como esa angustia o esa inseguridad en el fondo, ese miedo, ¿ya? Entonces, si bien además nos acompaña el clima, hace muy bien mentalmente empezar a tomar aire, a tomar sol, a caminar, hacer cierta actividad física fuera en el fondo. Tampoco podemos irnos al extremo de empezar a hacer vida social intensiva, porque sabemos que eso es una irresponsabilidad también. Entonces, no sabemos muy bien todavía cómo manejarnos, y eso nos provoca una serie de emociones que para muchos está siendo tan difícil o más difícil que haberse confinado, ¿ya? O sea, el hecho de empezar a proyectar la salida está generando para muchas personas más incomodidad que el haber tenido que guardarse en su casa. Entonces, eso también está haciendo todo un dilema en el fondo para muchos, ¿ya?
Y desde ahí en el fondo yo creo que todos nos acostumbramos a tener más tiempo para nosotros, o a levantarnos un poquito más tarde, a no tener que lidiar con los tacos y el tráfico, a no tener que ir a dejar y a buscar niños al colegio varias veces durante el día, mucho, o almorzar en familia todos los días. Todo eso nos ha ido gustando. Entonces, de alguna manera, ahora empezamos a evaluar las ventajas y desventajas que era estar encerrado y decimos, no sé si tengo tantas ganas de volver a la realidad anterior a la pandemia, ¿cierto? Entonces, también tenemos que empezar a ver, bueno, qué ventajas o qué aprendimos que nos va a ayudar como para estar mejor y vivir mejor de lo que aprendimos estando en cuarentena, y eso rescatarlo para ojalá poder seguir haciéndolo en una nueva realidad, que escuchaba el otro día, me encantó el término, nueva realidad más que nueva normalidad, porque a la normalidad no vamos a volver, y eso hay que asumirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué vamos a rescatar de todo lo que hemos aprendido en este tiempo para enfrentar esta nueva realidad y cuidándonos psicológicamente, mentalmente y físicamente del coronavirus que sigue y va a seguir todavía un buen rato afuera? Entonces, ahí está un poquito como el desafío nuevo que se viene ahora. Oye, Consuelo, y referente al tema mental mismo, como que uno conversa con gente y te cuentan en el fondo, obviamente hay gente que en todo este periodo, en estos más de 5 meses, empezó a automedicarse, y otra gente que pidió apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, etcétera. Es efectivo, yo lo veo de cerca, pero es efectivo que las emociones y ciertos rasgos de personalidad se han intensificado en esta pandemia en las personas. Por ejemplo, la persona que es ansiosa está aún más ansiosa, la persona que es un poco mal genio, más mal genio, como que ciertas conductas o ciertas características de la personalidad se han intensificado en este periodo. Sin duda, porque en el fondo, al ser ha sido un periodo que lo podríamos asemejar como a una situación muy crítica, ¿ya? Crítica en términos de un cambio feroz en tu rutina y en tu vida personal, familiar, social, en el fondo, y que esta crisis de salud, más bien, ha afectado en ámbitos que no habíamos sospechado nunca que iban a afectar, ¿ya? Tanto afuera, digamos, económica, por ejemplo, laboral para muchos, como anímicamente. A todos nos ha afectado. Yo no creo que nadie salga así como que pasó 5 meses de su vida sin ningún efecto, ¿ya? Exactamente. Sin ningún efecto físico, porque yo creo que las somatizaciones aquí se han proliferado muchísimo. Y como decías tú, hay gente que se ha medicado o automedicado, otros que lo han hecho por sugerencia de indicación médica, hay otros que están quizás consumiendo mucho más alcohol, hay otros que están consumiendo drogas, ¿me entiendes? O sea, lícitas o no lícitas, pero en el fondo todos de alguna manera han recurrido a como un salvavidas para poder sobrellevar esta crisis, ¿ya? Entonces, y además súmale que efectivamente al estar en época de crisis hay muchos rasgos de personalidad que sí efectivamente se acentúan por el mismo hecho de estar en crisis, ¿ya? Entonces, los recursos que tú puedes haber tenido para poder manejarte en una situación más de normalidad, esos recursos o bajaron drásticamente o desaparecieron para algunos también, ¿ya? Entonces, claro que mucha gente ha tenido que pedir ayuda profesional porque se le ha hecho muy difícil sobrellevar esto. Y otros que lo han hecho a su manera, ¿ya? Sí. Pero yo te insisto, ahora con el desconfinamiento, no me cabe duda que va a haber muchísima consulta profesional porque como que se te produce como un descontrol de lo que habías logrado manejar durante 5 meses, ahora se te viene de nuevo el descontrol. Entonces, seguramente va a haber mucha consulta por lo mismo. Sí. Oye, Consuelo, y yendo un poco a un tema puntual, ¿cómo has visto tú a los jóvenes adolescentes que están pasando por cuarto medio
donde no tuvieron su cuarto medio, donde no tuvieron esos hitos tan bonitos y tan importantes de la vida, tan marcadoras. Uno se acuerda cuando uno mira para atrás y piensa en el paso del colegio, uno siente que en el fondo se vienen a la mente todos esos recuerdos de la época, de la graduación, de la semana del colegio, de ser los grandes del colegio, que vienen a la PSU. Sin embargo, están encerrados, saltándose una etapa muy importante de la vida. ¿Qué podrías recomendarle tú? Porque ahora no son los únicos, son todos los juegos medios del mundo. Va a ser un hito histórico que durante el año 2020 el que egresó del colegio le pasó esto. No son casos aislados. Pero ¿qué se recomienda? ¿Qué tips le podrían dar a las mamás que ya tienen niños que van saliendo del colegio, viviendo esta etapa? Fíjate que yo creo que son justamente por ellos que la mayoría de los colegios quiere poder regresar de alguna manera o hacer que al menos los cuartos medios puedan terminar en el colegio en forma presencial, justamente porque son los más afectados por el hecho que ellos están terminando una etapa que es fundamental para todos los que hemos pasado por ese momento y que se han saltado justamente todos estos hitos, ¿eh? El último primer día, el último, no sé, la última semana del colegio, y así muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces por eso yo creo que las autoridades están haciendo el principal hincapié, y uno ve también, escucha en los colegios, que los primeros que volverían sí o sí son los terceros y cuartos medios, sobre todo cuartos, para que puedan terminar al menos físicamente como debería haber sido, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, tips, yo creo que principalmente aquí, para los padres sobre todo, mucha contención porque es triste, es súper triste para ellos, para los alumnos de cuarto, no poder terminar como ellos siempre soñaron terminar, o sea, graduación. ¿Cómo va a ser una graduación? Incluso una graduación puede ser más posible que una fiesta de graduación, ¿me entiendes? Entonces, son muchos hitos que probablemente no van a ser igual o se van a perder. Y eso es una frustración y una tristeza muy grande para los adolescentes, principalmente. Entonces, necesitan mucha contención, mucho apoyo en ese sentido. ¿Y qué significa contener? Escucharlo, apapacharlo, entender que de repente, entenderlo que de repente una mala reacción o un grito que sale descontrolado de parte de ellos tiene que ver mucho con este estrés que están viviendo. Súmale además que van a dar una prueba que ya ni siquiera es PSU, es como PTU porque es transitoria, o sea, ni siquiera saben. ¿Te fijas? Son muchos factores los que están sumándose a una situación de estrés muy grande. Y ya lo traía un alumno cuarto medio, y ahora es muchísimo mayor, pero en ese sentido también apelo a la capacidad de adaptación y de resiliencia que tenemos todas las personas. Esta resiliencia que la traemos genéticamente, pero que son frente a las adversidades que nos damos cuenta que realmente somos capaces de salir adelante. Y van a tener que salir más fortalecidos después de todo esto. O sea, los cuartos medios que salen en 2020 no son iguales a los que salieron el 2019, que podrían decir, claro, la crisis social también lo afectó. Sí, lo afectó y muchísimo, pero no es lo mismo, ni menos los que van a salir después de todo esto. O sea, claramente van a tener como un sello bastante particular, y que ojalá esa resiliencia de alguna manera que están desarrollando con creces estos jóvenes de 17, 18 de este año, les sirva para su vida personal y para que después también sean un aporte a las futuras generaciones que no van a vivir esto, sino que ya no sea solamente como un recuerdo triste de su vida, sino que aprendimos y cómo me ayudó a crecer de alguna manera. Ahí está un poquito la capacidad de resiliencia y que como padres tenemos que ayudarlos en eso también. Súper importante, sí.
Y lo que pasa es que es verdad, porque el año pasado hubieron ciertas particularidades que hicieron que los cuartos medios fuera un término difícil. Este año más todavía. Entonces, efectivamente estamos en situación complicada con este tema, pero yo te quiero preguntar, Consuelo, ¿qué pasa también con el tema? Porque uno escucha harto que en las empresas, el teletrabajo, la mayoría de las empresas siguen en teletrabajo y están trabajando más allá de lo que trabajaban normalmente, porque si uno trabajaba en la oficina de 9 a 6, te ibas a las 6 de la tarde a tu casa, te demoraba ahí una hora y media en la locomoción o en el auto, en metro, en lo que fuera, tu trayecto a tu casa, veías ahí tu WhatsApp, bla, 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 y o te pasabas al gimnasio a juntarte con una amiga y después llegabas a tu casa. Hoy día la gente está de 9 a 8 y conectada a la pega, conectada a la pantalla, conectada al celular y vemos más cansancio. Y ahora que ya estamos entrando septiembre, se nota ya el cansancio, se nota cuando uno trabaja con gente, como que uno nota ya la pesadumbre que se arrastra. ¿Qué le recomendarías en el fondo a toda la gente que trabajamos en el fondo para tratar de soltar un poco el tema de la pantalla o tratar de manejar este teletrabajo de mejor manera, que no nos afecte tanto porque finalmente estamos todo el día trabajo y no nos estamos desconectando también. ¿Cómo podemos ayudar ahí? Sí. Fíjate que yo creo que, o sea, pienso, no lo he leído, es una interpretación mía. Esto de que pasamos más horas también tiene que ver con dos cosas, principalmente por este cierto temor en el fondo o inseguridad de no dejar de trabajar, claro, de no vaya a perder mi pega, por lo tanto tengo que rendir igual o más. Y esto combinado a que no sabemos poner el límite de hasta dónde seguimos trabajando, hasta cuándo seguimos conectados de alguna manera en función del trabajo. Porque esta sensación de estar haciendo cosas claro. Y de estar produciendo cosas, de alguna manera nos tranquiliza o nos baja la ansiedad del estar, por un lado, encerrado, o de esta ansiedad que nos provoca el no saber si vamos a seguir teniendo la pega que teníamos antes, o nos van a suspender, o la vamos a perder, etc. O sea, es tanto el susto y la inseguridad que en el fondo trabajamos para sentir que estamos produciendo y que estamos haciendo cosas, ¿ya? Entonces, esa es mi interpretación de por qué trabajamos más horas. No es que la empresa te obligue a estar sentado de 9 a 8, sino que es la persona a la que se obliga de alguna manera a estar haciendo, como te digo, para una necesidad personal, para bajar el nivel de inseguridad o de ansiedad, y por otro lado, para seguir demostrando que estoy vigente, sigo súper productivo, trabajo tan bien y más que antes, por lo tanto, aquí me quedo, ¿me entiendes? Va como por los dos lados. Entonces, sin duda que estamos mucho más cansados a estas alturas del año. Súmale también el desgaste emocional que ha tenido todo este periodo, claro. Y para muchos el tener que combinar diferentes roles, que también es súper cansador. O sea, sí, sobre todo exacto, podrá estar sentada trabajando de 9 a 8, pero entre medio tuviste que ayudar a conectar a uno de tus hijos a clase, tuviste que, no sé, hacer almuerzo, poner ropa en la lavadora, no sé, son múltiples cosas. Sí. Obviamente que estamos mucho más cansados. De todas maneras. Oye, volví porque no sé si se me escucha bien, estaba con un problema de... Sí, la Carmela desapareció un minuto, pero estábamos en la mitad de la conversación, así que no importó, Carmela, nadie se dio cuenta, pero bájale un poco el volumen, Carmela, a tu sonido, porque está... Ya, ¿ahí cómo estamos? Un poquito menos. ¿Ahí? Ya. Vamos, Carmela, dale. Todo en orden. Oye, Consuelo, en honor al tiempo, porque este programa se nos pasa volando,
el fin de semana tuvimos el cambio de hora. O sea, claro, y en el fondo nos vamos a tener que adaptar a este nuevo cambio de hora, que yo personalmente soy súper contraria a que nos cambien porque a mí me gusta como la estructura, yo soy muy cuadrada, entonces me gusta amanecer con luz, me gusta terminar el día o bajar el día con un poquito de oscuridad, y resulta que ahora todo de nuevo, volvemos a amanecer oscuro, ahora tenemos más luz de día en las tardes, que hay gente que le encanta porque aprovecha la tarde de desconectarse, de soltar un poco la pega, qué sé yo, pero ¿qué nos pasa con la gente que tiene trastornos del sueño? ¿Qué recomendaciones nos das tú con este nuevo cambio de horario? ¿Cómo debiera ser la rutina para adaptarnos de la mejor manera posible? A ver, siempre el cambio de horario produce un cierto desajuste, eh, pero yo creo que siempre hay que intentar de sacar lo mejor de cada uno de estos cambios que nos van obligando a asumir durante distintos periodos. Yo creo que aprovechando que vamos a tener los días, las tardes más largas, con más luz, con mayor razón, dejemos de trabajar antes, no nos quedemos hasta que oscurezca, sino que al contrario, aprovechemos, ya si antes trabajábamos hasta las 6, a las 6, 6:30, más tardar, dejemos, desconectémonos y hagamos alguna actividad entretenida, ojalá al aire libre, ahora que se puede salir, salgamos a caminar, al que le gusta trotar, andar en bicicleta, deporte, eso es fundamental. Gastar energía. Claro. A los adultos también nos pasa, no solo a los niños que pueden ser más inquietos o más movedizos, pero a mí también me desespera estar sentada tantas horas seguidas, entonces uno necesita moverse, ¿ah? Y para eso aprovechar que vamos a tener más luz, también se puede hacer como acompañado de alguno de los hijos, para poder tener también un espacio de compartir, ¿no es cierto?, con uno o con varios si vamos a salir en bicicleta, pero en el fondo aprovechar la ventaja de tener más luz y más día en el fondo, para aprovecharlo en familia o en lo personal, pero no trabajando. Yo creo que eso es... ¿Tú crees que este nuevo horario psicológicamente nos beneficia más entonces? Sin duda, si la luz del sol y la luz del día nos ayuda a nuestro estado anímico, por lo tanto el tener más luz y más sol durante el día nos ayuda a estar mejor y como más dispuestos a salir y a estar y a hacer cosas, ¿no? Más que a la oscuridad que al revés, pues nos lleva como al cerrarnos, ¿no es cierto? Claro. A guardarnos. Claro, Justamente. claro, dan ganas de meterse en la cama. Aprovechar. Oye, claro, o sea, con obviamente al despertar con más luz, uno le da más ganas de levantarse, si eso es inherente. Volviendo un poco, Consuelo, que me quedó una cosa pegada, que cuando hablabais de la incertidumbre, de que en el fondo cuando estábamos encerrados, todos sabíamos, no había que salir, no se podía salir, por lo tanto, como buenos soldaditos, todos trabajando desde la casa, todos de la casa, el pedido de supermercado, todo por internet, y es verdad que puede que al ser humano nos guste que nos den las órdenes, porque ahora que nos dicen, puedes salir a la calle, pero cuídate, porque conversábamos la semana pasada con el doctor Enrique Wo, que él decía, lo más importante, lavado de manos, mascarilla y distanciamiento social. Entonces, esas son las medidas para resguardarnos hoy día. Sin embargo, podemos salir a la calle. Hay muchas comunas, más de la mitad de la región metropolitana todavía está en cuarentena, pero la otra mitad estamos libres. Y de repente esto que nos dicen, ya puede salir, nos genera más incertidumbre de lo normal porque no sabéis qué hacer, qué no hacer, porque a mí me pasó, por ejemplo, que mucha gente que yo conozco al principio, tuve como encontrones al decir, oye, yo no voy a ir a almorzar, decía yo, porque el toqueteo del plato, la cosa, como que no nos vayamos, en el fondo no nos vayamos al extremo, a querer salir todos al tiro en masa, sino que vamos más de a poco. Y como que a la gente le gusta que le den o no la instrucción, así tú tienes que salir tanto rato, tienes que cuidarte de tal manera, porque si no nos genera esta incertidumbre en la que estamos un poco ahora, ¿o no? Fíjate que es divertido lo que estás diciendo, porque en el fondo ahí nos damos cuenta que hasta los adultos en estas situaciones
diferente, necesitamos de reglas, Sí, necesitamos que nos den la norma hecha, ¿no es cierto? Porque eso nos da seguridad, saber a qué atenernos, saber qué hacer, hasta qué horario puedo estar afuera, a qué horario me tengo que entrar a mi casa, o etcétera. Necesitamos que nos da seguridad. Imagínense los niños, por eso los psicólogos son súper repetitivos en el marque la cancha, que es importante, las reglas, ¿no es cierto? Y el poner límite, bueno. En este momento, por ser una situación más de crisis y nueva, nos está pasando lo mismo a los adultos. Que necesitamos que nos digan qué y cuánto hacer. Claro. Ahora, todo esto también implica una educación, encuentro yo, cívica tremenda, que no teníamos, porque estábamos tan ensimismados, en el fondo, de una sociedad tan individualista, que cada uno vive su espacio y bajo su propio bienestar, de alguna manera, o buscando su propio bienestar, y ahora nos están pidiendo, que es lo que tenemos que aprender, a ser respetuosos socialmente, es decir, respetar la vida de otro, respetar la salud de otro, y para eso yo debo cuidarme no solo por mí, sino que para cuidar a los que son más vulnerables a enfermarse o a morir incluso. Entonces, es un cambio de concepción, encuentro yo, que es lo que nos está costando, porque por cultura no la teníamos, ¿ya? Entonces, esa es la educación que los adultos en este momento no solo tenemos que asumirla propia, sino que traspasarla a nuestros hijos, porque ellos no están acostumbrados a esta conducta como prosocial en el sentido de cuidarse para cuidar a otros. ¿Ah? Entonces, eso es lo que les tenemos que enseñar ahora. Sí. Es que pasa por ahí, Consuelo, porque el doctor la semana pasada derribó bastantes mitos. En el fondo nos sacó un poco de esa estructura que nosotros pensábamos y decíamos, pero ¿qué hay que hacer con esto, con la nueva normalidad? Hay que lavarse las manos 100 veces, cambiarse la ropa, llegar a ducharse. Y él nos decía que no, que bastaba con usar mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Cumpliendo esas 3 normas deberíamos andar relativamente bien, guardando obviamente los espacios que no sean comunes, llenos y todo. Y hay un punto que a mí me gustó mucho en los premios que hubo ahora del Music Award, que estuvo la Lady Gaga, que ella decía, yo uso mascarilla porque te respeto. Y en el fondo, si nosotros partiéramos desde esa base, porque en el fondo yo uso la mascarilla también porque me cuido, pero si nos ponemos en la empatía y decir, yo me pongo la mascarilla por ti, no tanto por mí, por ti, porque tú me preocupas. En el fondo, si nos pasáramos en esa premisa, yo creo que habría bastante menos contagio si me preocupara del otro. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que a eso, quizás, claro, hablar de empatía y enseñar empatía también a nuestros hijos en ese sentido. Y hay una palabra muy bonita que está sonando bastante hoy en día, que es la compasión, ¿ya? Que no es sentir pena por otros, sino que es el ser un compasivo, es decir, me pongo en tu lugar, que te puedes enfermar, o que como tienes con los mayores de edad, o sea, los mayores de tercera edad, digamos, que pueden tener otras enfermedades también anexas, que los hace también más vulnerables, en el fondo, no solo me pongo en tu lugar, sino que además siento que no quiero que te enfermes. Claro. Realmente me afecta si tú sufres o si a ti te duele el hecho de estar enfermo o al borde de la muerte. ¿Fijas? Entonces, hay varios conceptos aquí que en el fondo tenemos que empezar a hacerlos en práctica, en el fondo. Y a eso apuntaba un poco con esto del respeto social, ¿no? Y la protección social, es decir, ya no es que nos protegemos nosotros mismos, a nosotros, sino que a otros también. Es ampliar la mirada, y por eso digo que aquí se va a producir un cambio cultural y ojalá una educación social en ese sentido que perdure para siempre de aquí en adelante, y que nos saque de este individualismo en que hemos estado insertos durante muchos años. Entonces, así es. Cuando uno dice hay que enfrentar esta nueva realidad, en el fondo también con paciencia, porque va de a poco, por algo es paso a paso, ¿ya? Y así como avanzamos podemos retroceder,
o hay cosas que nos pueden volver a restringir, ¿no es cierto? Tengamos paciencia, ya va a llegar la vacuna, ya va a llegar quizás una solución a esto, o ya va a llegar el momento en que podamos salir sin restricciones, o juntarnos con la cantidad de gente que queramos, bueno, pero va a ser una realidad diferente. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer para encontrar lo mejor de lo que podemos sacar de todo que esto hemos estado viviendo para que en el futuro seamos mejores? Mejor sociedad, mejor persona, mejor todo, digamos. O sea, saquemos lo que hemos aprendido de esto, que no sea un paso por una situación crítica que pasó simplemente y que, el 2020 fue catastrófico por esto. No tiene por qué ser catastrófico. Puede ser un tremendo aprendizaje. Sí, sí, al final de cuentas, en la vida uno tiene que tomarse siempre las cosas, aprender de ellas. Eso es lo que debemos tratar de hacer. Aunque muchos queremos que ya este año se termine lo antes posible. Pero bueno, oye, ya Consuelo, se nos está acabando el tiempo ya. Así es que, mira, danos ¿qué alimento saludable para nuestra salud mental? Una vitamina, ¿qué alimento saludable para nuestra salud mental? ¿Algún tips, algo para que podamos en el fondo florecer con esta primavera? Varias cosas te podría decir, pero a ver, va desde seamos flexibles, adaptémonos a los cambios que van a seguir viniendo, aprendamos, aprendizaje total, estar con la apertura a querer ver lo rescatable, las ventajas que hemos estado teniendo, paciencia, como ya les decía, a que las cosas se van dando cuando se tienen que dar, y no sacamos nada con tratar de apurarlas, porque al contrario podemos echarlo a perder. Mucho respeto por las demás personas, por el otro en el fondo, y empezar a mirar al otro como otra persona tan válida como uno, en términos de que su salud y su vida vale tanto como la mía. Por lo tanto, debo respetar eso, y para eso me debo cumplir con lo que se me está pidiendo, que es lo básico que decía el doctor. Claro. ¿Qué cuesta ponerse la mascarilla, lavarse las manos y mantener distancia social? No cuesta tanto. Por lo tanto, también hacerlo parte como de nuestros hábitos, ¿ya? Y eso diría yo, bueno, aprovechar ahora el tiempo para poder estar afuera, gozar del aire libre, todas esas cosas ayudan mucho a la salud mental, ¿ya? Hacer actividades deportivas, actividades actividades en familia, que eso no se pierda. La actividad en familia, si antes la hacíamos adentro de la casa porque hacía frío, ahora podemos hacerla afuera, además nos dan permiso para poder salir. Eso, básicamente. Ya. Tenemos harta tarea entonces, ¿cierto, Carmela? Ya, nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo. Consuelo, te agradecemos enormemente que hayas estado nuevamente acá con nosotros en Radio María, Tejiendo Redes. Si quieres, puedes darle a la audiencia, a nuestras amigas, amigos, cuál es tu mail en caso que ellos requieran algún tipo de ayuda psicológica o quieran hacerte alguna pregunta. Adelante. Sí. Mi mail es consuelotonkin, tal cual todo junto, @gmail.com. Si ahí quieren hacerme alguna pregunta o lo que necesiten, ahí me encuentran. Ya, Carmela, nos vemos el próximo lunes, muchas gracias. Oye, un beso grande, Consuelo. Y nos vemos el otro lunes y los dejamos. De nada, un agrado como siempre tenerte en el programa. A ver si, no sé, ya tiraba más para fin de año, capaz que te vamos a combinar. Un beso grande. Beso grande, chao. Nos dejamos con una canción. Nos dejamos con una canción.